Muy bien. Y como les anunciábamos en el inicio, cuando les dábamos a conocer los contenidos de la edición de hoy de Sin Retórica, estamos con el subsecretario de Industria y Comercio de la Municipalidad de Resistencia, el doctor Sergio Vallejos, un hombre conocido de la casa, a quien le damos la bienvenida en esta nueva etapa en forma virtual. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por permitirme participar en el programa. No, por favor. Lógicamente que el tema de la municipalidad y específicamente el área que le compete es muy importante, sobre todo hoy que está tan candente el tema de precios, de escasez, de no escasez, de cómo va evolucionando todo. ¿Cómo está el día a día en esa gestión, Vallejos? Bueno, la verdad que efectivamente, sobre todo en una ciudad como la nuestra, que es eminentemente comercial desde siempre, digamos, Mm. paradigmáticamente se podría decir que es una ciudad comercial y que por ser comercial sufrimos fuertemente el prejuicio que ocasionó la pandemia con todo lo que esto conlleva, la cuestión de lo laboral para la gente, en lo que tiene que ver con los aspectos de lo relacional y todo lo demás. Y bueno, por supuesto que también, como el área que me toca estar al frente en esta gestión, que me convocó Gustavo Martínez, también tiene a su cargo defensa al consumidor, efectivamente, de alguna manera tratamos de contribuir en lo que es la lucha que libramos todos los argentinos contra la inflación. Claro, porque nosotros, el mercado rige la ley de la oferta y la demanda. Nosotros no podemos imponer a un supermercado o una carnicería que coloque tal o cual precio, salvo en los convenios que establecen una legalidad y que determinan precios máximos y que nos colocan a nosotros como área de competencia para el contralor. Pero yo no puedo cruzarme a la carnicería enfrente y decirle bajar el precio de la pulpa. Lo que sí podemos nosotros hacer es, por ejemplo, controlar lo que tiene que ver con el cumplimiento del stock, el cumplimiento de los precios máximos cuando está contenido en ese marco que establece precios cuidados, por ejemplo. Ujú. Esto es bueno aclararlo porque en su desesperación y su angustia la gente muchas veces busca de qué manera realmente nosotros podríamos acompañar más, pero la verdad es que lamentablemente los argentinos estamos acostumbrados a sufrir históricamente el fenómeno inflacionario y esta no es la excepción. No es la excepción porque una vez más somos golpeados a partir de la difícil situación económica, de lo que dejó la pandemia. Por eso lo que pretendió el intendente como esquema de trabajo es simplificar todo lo que tiene que ver con la facilitación de los trabajos a nivel municipalidad. Por ejemplo, también depende de mi área la cuestión habilitaciones comerciales. Como usted sabrá, Pedro, y todos los que me están escuchando y viendo, si alguna vez tuvieron que hacer algún tipo de gestión para lo que es la habilitación de un comercio, habrá sabido que tuvieron que pasar por muchísimos trámites engorrosos, caros, lentos. Cuando yo me incorporé, una gestión de habilitación tardaba por lo menos 9 o 10 meses y era carísima. En aquel entonces, en un año de tiempo, nosotros habilitamos 600 comercios. A partir de que planteamos un nuevo esquema de habilitación, que llevamos el proyecto de ordenanza al Consejo para su aprobación, en ese mismo lapso de tiempo nosotros habilitamos arriba de 4.000 comercios de manera gratuita, o sea, sin costo para el contribuyente, con un lapso de tiempo máximo de tardanza de 20 días, llevándole el cartón habilitador al domicilio comercial de la persona interesada. Caso único en la República Argentina. De ser el municipio más lento y más inseguro, pasé a ser el más rápido y más seguro de todo el país. Nos llaman de otros lugares para consultar cómo hicimos. Así que ese es un orgullo que tenemos y que
es bueno que la gente lo sepa. Ajá. En esta situación de crisis, ¿no? Que ya muchas veces casi nadie intenta de explicarla, sino de sobrevivirla. ¿Se producen habilitaciones? ¿Hay pedido de habilitaciones de negocios, Vallejo? Sí, de manera permanente, por suerte, y nosotros somos testigos privilegiados de cómo fue fluctuando la situación, aquellos tiempos duros de la pandemia y cómo en aquel entonces nos tocaba buscarle la vuelta, la alternativa para simplificar en todo lo que se pudiera, no siempre con la comprensión de incluso de funcionarios, por ahí de concejales de la oposición que no nos acompañaban, por decir, incluso hasta el día de hoy, con el tema de las terrazas gastronómicas. Y usted sabrá, Pedro, son colocadas sobre las calles a los efectos. En aquel momento también tenían una intencionalidad respecto de la pandemia, pero también tienen como intencionalidad hacer un símil de lo que ocurre en otros lugares. O sea, no es nada tremendamente original. Sabemos en Palermo Sojo, por ejemplo, o en la misma calle Güemes de la ciudad de Salta, cómo se habilitan balcones gastronómicos que ganan espacio hacia la calle y le dan digamos, un perfil y una dinámica distinta que les sirve tanto a los propietarios también como para la gente que está en un lugar abierto, que la pasa bien. Nosotros hemos habilitado no muchos de estos locales porque ponemos mucho también el acento en la cuestión de la seguridad, pero lo pongo como ejemplo porque todo lo que tenga que ver con la dinámica de facilitar la tarea, no nos olvidemos que el que trabaja también da trabajo y esto genera un círculo virtuoso que le sirve a todos y tiene que ver con la nueva dinámica de ciudad que pretendemos implementar. El tema de las habilitaciones, me decía que son trámites engorrosos. ¿Eso se da porque hay una legislación que lo hace así? ¿Se necesita algún tipo de renovación, de ayornamiento en cuanto a las posibilidades de la gente para simplificarles? Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, yo pasé en tantos años de trabajo político por diversos cargos. Cuando me toca esta tarea, había cosas que más o menos conocía porque he sido secretario de gobierno y muchas otras cosas que no, por lo cual me puse a estudiar el tema, me dieron una mano grande los propios directores de las distintas áreas y en ese sentido me di cuenta de que efectivamente había una legislación que parecía que estaba hecha a la medida para complicar las cosas. Por eso nos pusimos a trabajar en la renovación, lo hicimos hacia adentro, lo hicimos también con comerciantes, con hoteleros, con gastronómicos, hicimos un feedback muy interesante y sacamos un proyecto que lo llevamos al Consejo. Lamentablemente, como decía antes Pedro, los concejales, pese a que esto era evidentemente a todas luces algo que le iba a servir a todo el mundo, no nos acompañaron. Y lo digo con dolor porque los que no votaron son mis propios correligionarios radicales, que se supone que, digamos, tenemos una comprensión más cercana, o así debería serlo. En fin, de todas maneras la ordenanza salió y haciendo el paralelo, como dije antes, de lo que fue antes y lo que es esta nueva normativa que pusimos en vigencia, en el mismo periodo de tiempo, en un año, con el viejo esquema, se habilitaron 630 comercios. Con el nuevo esquema, más de 4.000. Yo quiero decir que el esquema viejo no solamente era engorroso, la gente no tenía otra alternativa que trabajar sin habilitación, porque era tan difícil habilitar, parecía que estaban puestas las normas para complicarle la vida al comerciante, Uh -huh. a punto tal que preferían, como sea, o no trabajaban o trabajaban sin la habilitación hasta que un día saliera la habilitación. En ese lapso de tiempo, en ese interín, la gente se veía expuesta a la famosa coima. ¿Mm? Uh -huh. En parte, tal vez culpa, se podría decir un poco del comerciante, pero el 99% de la culpa era del municipio. Yo pongo un ejemplo nomás, Pedro.
para habilitar un comercio se le pedía, entre otras cosas, el contrato de alquiler si la persona no era propietaria. Si tenía que presentar un contrato de alquiler, había que estar pagando el contrato de alquiler. Y si pagaba el contrato de alquiler, ya le generaba una pérdida sin todavía poder habilitar. O sea, un absurdo poner el carro delante del caballo. Entonces, esa persona tenía que estar pagando la locación sin todavía poder trabajar. Bueno, esa es una de las cosas que hemos eliminado, amén de un montón de cosas y no quiero aburrir con la cuestión legal, pero a las pruebas me remito, con los números se habla con claridad, Ya, más de 4.000. hablando de números, Vallejo, ¿cuánto cuesta habilitar un negocio? ¿Depende de la categoría, del rubro, del lugar, de la ubicación? ¿Cómo se determinan esos costos? No hay costo. Todos los costos son los que haya, que son mínimos, asumidos por el municipio. ¿Qué costos son? La impresión del cartón, por ejemplo, los trámites internos. Hay 3 categorías según los riesgos y según ese tipo de riesgo del comercio, por su propio funcionamiento, se le pide como accesorio a los requisitos de base un seguro para cobertura por cualquier contingencia que pudiera ocurrir. Pero hoy Pedro Rétore quiere abrir una zapatería, va, se presenta al municipio y presenta constancia de inscripción de ATP y de AFIP. Y en 15 días tiene el cartón habilitado. En una semana tiene la ¿Eso resolución. siempre fue así, sin costo? No, no. Tardaba meses y meses y meses y meses. Pasaba por toda una maraña, una telaraña de trámites y la persona interesada iba de un lado al otro de la municipalidad, nunca se lo asesoraba bien, nunca sabía cuando le decían hoy presenta esto, mañana presenta lo otro. Nosotros que somos grandecitos, vos te acordarás, Pedro, digamos, este programa cómico que creo que era La Tuerca o algo así hace 1000 años, y que iba la persona a hacer un trámite en una municipalidad y le iban pidiendo el certificado del gusanito, de la manzana, del árbol que plantó y un montón de cosas. Bueno, esto era similar. Y lo sabe la gente que me está escuchando y si alguna vez tuvo que hacer algún tipo de trámite para habilitar un comercio. Paralelamente a esto, el intendente me asignó la tarea de avanzar con otras cuestiones que antes no dependían de nuestra área, por ejemplo, carnet manipulador de alimentos, con una situación similar. Toda la gente que trabaja en manipulación de alimentos, llámese panadería, hamburguesería, un mozo, un food truck, tiene que contar con este elemento. Antes también era carísimo, interminable. Ahora viene, se inscribe ante la subsecretaría en Monteagudo 79. Ahí nomás le tomamos la foto, lo inscribimos, se le da un curso que hemos firmado 3 convenios que garantizan la gratuidad del trámite y en poquito tiempo tiene un carnet firmado por el intendente que les sirve para trabajar no solamente en la ciudad de Resistencia, sino en toda la Argentina. El costo es cero y es otra de las cuestiones también que hacemos como nuevo paradigma de trabajo Claro. para que se simplifique la tarea gastronómica de Resistencia. Ahora, Vallejos, en cuanto al tema de la incumbencia específica de la subsecretaría, ¿no? Por lo menos en el área del micro y el macrocentro, hace bastante tiempo el problema estaba radicado para los comerciantes, o así lo denunciaban, con la venta ambulante, después los puestos fijos. Hoy se quejan y muchísimo con el tema de los piquetes. ¿Por dónde pasa hoy la principal preocupación del comerciante, por lo menos del micro y macro de Resistencia? Sí, yo quiero aclarar que no es para la hora. Mi área no es la que controla venta ilegal, por ejemplo. Ajá. Nosotros solamente nos dedicamos a habilitar. El área de bromatología o inspecciones generales son los que se encargan, si hay, por ejemplo, en la peatonal, vendedores de, no sé, de limones. De todas maneras, como mi metodología de trabajo es la relación permanente, por ejemplo, con Cámara de Comercio,
ellos de manera frecuente me dicen, aún sabiendo que no es Claro. mi área la que habilita. Ujú. Entonces yo coordino con las áreas correspondientes y dentro de las posibilidades de ellos, que lamentablemente es como el tránsito, los incumplimientos son más que la posibilidad de maniobra que pueda tener el municipio, salvo que pongamos un ejército de inspectores de tránsito, por decir, que lo tienen que pagar cada ciudadano de resistencia. Por eso lo mejor es, en ese tema, que la gente cumpla. Y en el tema de inspecciones, bueno, lo vamos trabajando con mucho esfuerzo, con resultados que van mejorando, pero nunca son suficientes. Y el tema piquetes, bueno, es un tema con alto contenido político. Yo tengo mi visión respecto de eso. ¿Cuál Para mí es, es una Vallejo? cuestión. Bueno, yo la verdad que no entiendo por qué se sigue tolerando esto. Y lo digo con todo el respeto y la comprensión de que los reclamos tienen una base también democrática y de legitimidad en una parte del aspecto, pero en otra parte del aspecto, uno de los principales perjudicados de los piquetes son, por ejemplo, aquellas personas que van a trabajar y con el fruto de su trabajo pagan los impuestos y que con esos impuestos se les pagan a los mismos piqueteros. Entonces, una ilógica es la característica de los argentinos de autodestruirnos. Realmente, yo no sé, tenemos como una pulsión de muerte los argentinos que nos metemos en esta situación de destruirnos y los piqueteros, yo no sé si habría que reeditar un canal de diálogo más efectivo para ver si uno puede ser respetuoso del reclamo, pero paralelamente que se respete también lo que tiene que ver con los otros derechos del resto de la gente. Digamos, podemos hacer un símil de esto en lo que pasa, por ejemplo, con los locales nocturnos, los boliches, Ujú. que tienen derecho a trabajar y también tiene la gente derecho a descansar. Entonces, en el medio de este tema está la Municipalidad de Extensión, tratando de conciliar posiciones. Es un tema complicado, pero uno tiene que generar canales de diálogo. No puede ser que con el tema de los piqueteros todos los días tengamos corte de calle. Yo calculo que la gente, igual que yo, se preguntará qué es lo que reclama y si la respuesta es positiva o negativa. Si la respuesta puede ser positiva o si el reclamo no sirve para nada y para lo único que sirve es para molestar a los que quieren circular y tienen derecho a hacerlo. En fin, nosotros realmente, por ahí yo no me quiero meter en una cuestión que no tiene que ver con la municipalidad de Resistencia, porque no es ante el municipio ante quien reclaman los piqueteros, esto quiero decirlo. Cuando Ujú. van a reclamar al municipio lo hacen frente a la municipalidad, que muchas veces no tiene nada que ver, o por ejemplo, nos ha pasado, Pedro, que cuando tomamos la difícil decisión de sacar a los vendedores de hamburguesas, por ejemplo, de la plaza 25 de mayo, que estaban de manera ilegal, y bueno, fueron a cortarnos cuando sacamos las parrillas que estaban a la vera de la ruta 11, las parrillas que también se victimizaban y que comenzaron a hacer un montón de reclamos. Nosotros nos pusimos firmes y atajamos lo que tenía que atajar hasta que por suerte contamos con el acompañamiento, por ejemplo, de Cámara de Comercio, de hoteleros, de gastronómicos, que hicieron ellos mismos una conferencia de prensa avalando nuestra decisión, porque yo creo que es tiempo de poner orden en la ciudad. Ujú. Tenemos que poner orden en la ciudad y que los sombreros nos pongamos arriba de la cabeza y las medias en los pies. ¿Te Claro. parece, Pedro? Basta ya de que todo venga de esta manera alocada y que nunca podamos avanzar sobre una base lógica y firme. Vallejos, más allá de su función específica en la subsecretaría, también, y por experiencia en gestiones anteriores, todo se da en un marco de tipo político. Y hace un rato usted decía que hay concejales que por ahí no acompañan algunas medidas que se cree que son acertadas para el beneficio de la gente, ¿no? ¿Es imposible que en política cualquiera sea el oficialismo o cualquiera sea la oposición se den estos aspectos de a veces trabas
sin razón, de acuerdo con el punto de vista del oficialismo generalmente? La verdad, Pedro, que yo soy un apasionado de la política como usted debe ser del periodismo. Entonces uno no puede abandonar esa pasión, así que yo no puedo más que ver con dolor lo que ocurre. Cómo la gente realmente nos desprecia y tiene razón en gran medida, porque somos una vergüenza, porque si uno discute por una cuestión ideológica, en un esquema que nos vaya llevando a uno dice una cosa, el otro propone algo un poquito mejor y en forma dialéctica llegamos a una síntesis que favorezca a la gente en buena hora. Pero uno ve que la discusión se da en términos de argumentos paupérrimos y la verdad que cada vez peor. Yo recuerdo en mi época de juventud radical, eh, nosotros admirábamos, digamos, a los políticos, se generaban debates. Ahora, por ejemplo, yo veía, después de lo que le pasó a la vicepresidente, no se generó ningún debate serio en el Partido Radical, que yo sepa, y bueno, yo digo apunto al radicalismo porque yo soy radical, más allá de que me desafilié, justamente por esta decepción que tengo. O el otro día era el 6 de septiembre, otro aniversario del golpe del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Nadie recordó la gravedad institucional que esa fecha significa. Entonces estamos en la chiquita, en la chicana, en la discusión que está marcando los errores, pero no hace propuestas, y eso no le sirve a nadie. Me parece a mí, lo digo con todo el respeto, la verdad que es lamentable porque la política es la herramienta para cambiar la sociedad, es la única herramienta democrática y si no la sabemos utilizar, no vamos a mejorar la sociedad. Hoy el Chaco, y vamos a hacer acotación en nuestra provincia, aparece en los números como con altos porcientos de pobreza, con altos porcientos de indigencia, con una inflación que golpea en el NEA tal vez más que en otras partes del país. Pero como contracara de eso se ve que hay otra actividad de festejos, fiestas, encuentros. Es como que hay dos chacos y hasta dos resistencias, digamos. ¿Se pueden complementar una y otra? ¿Por qué se da esto de acuerdo con su criterio? Yo diría que nosotros tenemos que avanzar en un Chaco coyuntural y en un Chaco estructural. O Ajá. sea, que los problemas de la cotidianidad no nos fijen el objetivo que nos permita ver a la distancia y, por ejemplo, lo que tiene que ver con festejos, puesto esto entre comillas, si uno habla a nivel municipalidad, porque yo quiero hacerme cargo de lo que nos toca, Uh-huh. cuando uno dice, bueno, hay este sábado una actividad en el autódromo, que nos quede claro que nosotros no estamos festejando la pobreza. Lo que estamos haciendo es generar una actividad que pueda, por ejemplo, traer el turismo y que lo trae. Y los números cantan respecto de la ocupación de la hotelería. Lo mismo nos pasó la otra vez con la cuestión de la Bienal. Ese es un tema muy importante y que ha sido muy exitoso como nunca en la historia de nuestra querida ciudad. Pero paralelamente a eso, nosotros deberíamos discutir. Yo pongo el ejemplo municipalidad. Hemos puesto 3 ejes de gestión con Gustavo Martínez. Uno es el orden, como yo hoy dije, y el orden es hacia adentro y hacia afuera. Y yo lo que estoy diciendo no es palabrería. Hemos también puesto orden hacia adentro y la gente sabe a qué nos estamos refiriendo, de cómo funcionaba antes la municipalidad, los problemas sindicales que había y lo que esto conllevaba. Es más fácil entenderlo que tener que explicarlo. La gente sabe las presiones que había. El segundo eje de gestión, aparte del orden, tiene que ver justamente con la participación de la gente en las medidas que tomamos. ¿Esto qué significa? Que nosotros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con habilitaciones, hemos hecho la ordenanza, como yo decía hoy, pero esa ordenanza antes de presentarla, lo trabajamos con Cámara de Comercio, con hoteleros, con gastronómicos, con todo el sector involucrado en el tema, porque las normas no están hechas digamos, para uno, están hechas para la gente. Entonces, tenemos que entender que de eso
de eso se trata. Si nosotros logramos avanzar con estos ejes de gestión, que el tercero es justamente la planificación. Sergio, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Cierre Retórica. Queríamos conocer aspectos de la gestión de la subsecretaría, pero también la opinión, el punto de vista, el análisis de lo político en lo más macro. Así que muchas gracias por la gentileza de atendernos. Al contrario, Pedro, un abrazo grande, un gusto haber compartido contigo otro espacio. Hacía rato no nos veíamos y veo que estás con el elixir de la juventud. Es cierto. Te mantenés bien. Bueno, muchas gracias, Sergio, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Y como nos quedó un poquito de tiempo ya en el final, queremos hacer una recordación a través de un material fílmico, en este caso boxístico, que ocurrió en el 2017, un 15 de septiembre, o sea que estamos en fecha de recordación. Y lo hacemos porque el relato de esa pelea entre Maravilla Martínez, el argentino, que con esa pelea consiguió el título del mundo, dejó una frase que aún hoy se utiliza en nuestro país. Salí de ahí, Maravilla. Hasta la semana que viene. Vamos a entrar en el último round, el round de la historia. El round que revolucionó todo. El más bonito. Para uno de los grandes campeones del mundo. Se presenta la adversidad y el rival comienza a golpearte. Perfecto. Hay que evitarlo o intentar evitarlo. Pero me parece que se viene. Acá llega. Es a la izquierda en cross que te llega, no que te desacomoda. Ahí le digo a Rincón que está todo bien. Yo sabía que tenía las cuerdas a 1 metro atrás mío. Tenía que ir gateando para no correr peligro levantándome mareado. Lo va a buscar Chávez, final tremendo. Mira todo de Maravilla que se va a prender. No se tiene que prender. Salí de ahí, Maravilla. Lo va a buscar Chávez. Infracción de Chávez. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Todavía parece que estuviera ahí. Pasaron 10 años y parece que estuviera ahí. Porque me salió del alma eso. No, sí. No podía creer que vos fueras a cambiar golpe cuando la lógica indicaba de amarrar, agarrar, ¿viste? Para que pasara ese momento tan dramático. Claro, es verdad. Pero ahí sale lo que uno lleva adentro, ¿no? Lo que es uno realmente. Yo creo que acá fuiste a matar o a morir, ¿no? Porque después me dijiste, si yo me paraba, me ponía knockout. Y sabe que después con el tiempo Junior me dijo, ¿sabes que si atacabas un poco más me noqueabas? Yo me quedé completamente sin aire, desfondado, no podía más. Dice que cuando yo caí, claro, la emoción lo desbordó. Y la emoción negativa, o sea, todo tipo de emociones en un combate son negativos. Hace que uno se pierda el foco, el cuerpo te varía la respuesta de tu cuerpo. Y es lo que le pasó a Junior. Todos los deportistas tenemos una noche y yo soy este momento. Este es el momento mío. ¿Qué recorre tu cuerpo, tu cabeza? Es raro, ¿sabes? Es raro porque fue para lo que siempre trabajé, fue lo que siempre esperé, lo que deseaba, pero uno no logra creer que eso puede pasarse. Lo va a buscar Chávez, final tremendo. Mira todo de Maravilla que se va a prender. No se tiene que prender. Salí de ahí, Maravilla.